Capítulo 12. La huérfana. Igual a nuestro manzano, que no tiene aún hojas ni brotes, nuestra princesita no tiene padre ni madre, no tiene quien le aconseje, no tiene quien le bendiga. Canción de boda. La Kibitka llegó hasta la misma puerta de la casa del comandante, seguida de la gente del pueblo que había reconocido la campanilla de Pugachov y se agolpaba tras el vehículo. Sabrín salió, vestido de cosaco, a recibir al usurpador. Se había dejado crecer la barba. Ayudó a Pugachov a bajar de la Kibitka, dando muestras de alegría y veneración por él con expresiones de extremada bajeza. Al verme se desconcertó, pero se recobró enseguida y me tendió la mano, diciéndome: «¿Cómo? ¿Con que eres de los nuestros? Lástima que hayas tardado tanto». Le volví la espalda sin contestar una palabra. Al encontrarme en aquella estancia, sentí desfallecer mi corazón. Estancia que yo conocía, en una de cuyas habitaciones colgaba todavía el título del difunto comandante, como un triste epitafio de tiempos pasados. Pugachov se sentó en el mismo diván en que otras veces solía reposar Iván Kuzmis, adormecido por el constante refunfuñar de su esposa. Sabrín mismo le trajo el vodka. Pugachov bebió un vasito y, señalándome a mí, le dijo: «Sírvele también a su señoría». Sabrín se acercó a mí con su bandeja, pero por segunda vez le volví la espalda. Se veía que no las tenía todas consigo. Con su natural sagacidad comprendió que Pugachov estaba descontento con él. Su presencia le infundía temor y a mí me miraba con desconfianza. Tras informarse del estado de la fortaleza, de las noticias que corrían acerca de las tropas enemigas y de otras cosas por el estilo, Pugachov preguntó brusca e inesperadamente: «Vamos a ver, amigo, ¿quién es esa muchacha que tienes secuestrada? Quiero verla». Sabrín palideció como un cadáver. «Señor», dijo con voz trémula, «señor, no la tengo secuestrada. Está en libertad, acostada en su cuarto». «Llévame junto a ella», añadió el usurpador, levantándose de su asiento. Como no podía negarse, Sabrín condujo a Pugachov al cuarto de María Ivanovna. Yo le seguí. Al llegar a la habitación, Sabrín se detuvo y dijo: «Señor, puedes exigirme lo que te plazca, pero no permitas que un extraño penetre en el dormitorio de mi esposa». Me estremecí. «¿Entonces te has casado con ella?», rugí, dispuesto a despedazarlo. «Silencio», interrumpió Pugachov. «Esto es asunto mío. Tú», agregó dirigiéndose a Sabrín, «no me repliques ni pongas mala cara. Ya sea tu mujer o no, llevo a su cuarto a quien me parece. Noble amigo, entra conmigo». Sabrín volvió a plantarse ante la puerta y exclamó con voz entrecortada: «Señor, te advierto que hace 3 días que está con fiebre y no deja de delirar». «¡Abre!», ordenó Pugachov. Sabrín empezó a rebuscar en sus bolsillos y alegó que no tenía la llave consigo. Entonces Pugachov dio un puntapié a la puerta, saltó la cerradura, se abrió la puerta y entramos. Miré y creí morir. Tendida en el suelo, con un traje de aldeana hecho jirones, yacía María Ivanovna, pálida, flaca y con el cabello en desorden. Junto a ella había un cántaro, cuya boca tapaba una rebanada de pan. Al verme se estremeció y lanzó un grito. No recuerdo lo que entonces sentí en mi interior. Pugachov miró a Sabrín y dijo con una despectiva sonrisa: «Tienes una buena enfermería». Luego se acercó a María Ivanovna y añadió: «Dime, palomita, ¿por qué te castiga tu esposo? ¿Qué le has hecho?» «¿Mi esposo?», repitió ella. «No es mi esposo. Jamás consentiré en ser su mujer. Antes prefiero la muerte y moriré si no me deja en libertad». Pugachov miró amenazadoramente a Sabrín. «¿Has tenido el atrevimiento de mentirme?», gritó. «¿Sabes lo que mereces por ello, sinvergüenza?». Sabrín cayó de rodillas. En aquel momento el desprecio ahogó en mí los sentimientos de odio y de ira. Miré con repugnancia a aquel noble que se arrastraba a los pies de un cosaco evadido del presidio. Pugachov se ablandó.
Esta vez te perdono, declaró. Pero recuerda que a la primera falta que cometas habrás de acordarte también de esta. Luego, volviéndose hacia María Ivanovna, le dijo con tono cariñoso: puedes irte, hermosa, te doy la libertad. Soy el emperador. María Ivanovna le lanzó una rápida mirada, adivinando que tenía delante al asesino de sus padres, y, cubriéndose el rostro con las manos, se desvaneció. Me incliné sobre ella, pero en aquel instante entró decididamente en la habitación mi antigua conocida Palaska, que se puso a atender a su ama. Salió Pugachov detrás de nosotros y nos dirigimos a la sala. Vamos, noble amigo, que hemos salvado a una preciosa muchacha. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si mandamos venir al Pope y le decimos que se case a su sobrina? Yo seré el padrino y Sabrín testigo. Lo festejaremos comiendo y bebiendo. Entonces ocurrió lo que yo me temía. Al oír Sabrín la proposición de Pugachov, perdió la cabeza y exclamó enloquecido: Señor, soy culpable por haberte mentido, pero Griniov también te ha engañado. Esta muchacha no es la sobrina del Pope, es la hija de Iván Mironov, que fue ejecutado al tomar esta fortaleza. Pugachov clavó en mí sus ojos de fuego. ¿Qué significa esto?, preguntó, sin lograr comprender. Sabrín te ha dicho la verdad, respondí con firmeza. No me habías contado nada de esto, repuso frunciendo el ceño. Juzga tú mismo, repliqué. ¿Acaso podía decir delante de tus gentes que la hija de Mironov se encontraba viva? La hubieran destrozado. Nada hubiera podido salvarla. Tienes razón, confesó Pugachov riendo. Borrachos como estaban, no hubieran tenido compasión de la pobre muchacha. Hizo bien la mujer del Pope engañándoles. Escúchame, proseguí yo al ver en él tan buena disposición. No sé cómo llamarte, ni quiero saberlo, pero pongo a Dios por testigo de que daría gustoso la vida para pagarte lo que has hecho por mí. Lo único que te pido es que no me exijas nada que vaya contra mi honor ni mi conciencia cristiana. Ya que has querido ser mi bienhechor, termina lo que empezaste. Déjame marchar con la pobre huérfana por el camino que Dios tenga a bien señalarnos y ten la seguridad de que, donde quiera que esté y sea de ti lo que sea, rezaremos siempre por la salvación de tus pecados. El rudo corazón de Pugachov pareció conmoverse. Sea como tú pides, dijo. Yo siempre obro así. Cuando quiero castigar, castigo. Cuando quiero perdonar, perdono. Coge a tu amada y llévatela donde quieras. Que Dios os dé amor y felicidad. Se volvió hacia Sabrín y le ordenó que me entregase un salvaconducto para todos los puestos y fortalezas que se hallaban bajo su poder. Sabrín, completamente abatido, estaba como petrificado. Pugachov salió a recorrer el pueblo acompañado del comandante, y yo me quedé con el pretexto de hacer los preparativos del viaje. Fui corriendo al cuarto de María Ivanovna. La puerta estaba cerrada. Llamé. ¿Quién es?, preguntó Palaska. Contesté y oí la dulce voz de mi amada, que decía: Espere, Piotr Andreyevich, estoy vistiéndome. Vaya entre tanto a casa de Akulina Panfilovna. Iré allí enseguida. Obedecí y fui a casa del padre Gerasim. Savélich ya les había avisado. «Hola, Piotr Andreyevich», exclamó la mujer del Pope. «Dios ha querido que nos volviéramos a ver. ¿Cómo le ha ido? Nosotros le hemos recordado en todo momento. Y María Ivanovna, cuánto ha sufrido sin usted, la pobre. Dígame, hijo mío, ¿cómo ha logrado entenderse con Pugachov? No comprendo cómo no le ha matado. Eso por lo menos hay que agradecérselo a ese bandido». «Basta, mujer», interrumpió el padre Gerasim. «Harías mejor en callarte, pues nunca ha sido la locuacidad señal de gran discreción. Piotr Andreyevich, haga el favor de pasar. ¿Cuánto tiempo sin vernos?» La esposa del Pope quería obsequiarme con todo cuanto había en la casa, y no paraba de hablar ni un momento. Me contó cómo les había obligado Sabrín a entregarle a María Ivanovna, y lo que ésta había llorado al no querer separarse de ellos, cómo se comunicaban con ella a diario por mediación de Palaska, muchacha decidida que había conseguido manejar al suboficial, cómo dicha criada había aconsejado a María Ivanovna que me escribiese la carta, y muchas cosas más. A mi vez les conté brevemente mi historia,
El Pop y su mujer se santiguaron al oírme decir que Pugachov estaba enterado de su engaño. «¡Dios nos proteja!», exclamó Akulina Panfilovna. «Líbranos pronto, señor, de todo peligro. ¿Qué hombre más malvado es ese Alexei Ivanovich?». En aquel preciso instante se abrió la puerta y apareció María Ivanovna, con su cara pálida, iluminada por una sonrisa. No llevaba su traje de aldeana, sino que iba vestida como en otros tiempos, de manera sencilla y graciosa. Estreché su mano y durante largo rato no pude pronunciar una palabra. Ambos permanecimos en silencio. Los que hablaban eran nuestros corazones. Los dueños de casa comprendieron que estorbaban y nos dejaron solos. Entonces abordamos todo lo pasado. Hablábamos sin descanso. Me contó todo cuanto le había ocurrido desde la misma toma de la fortaleza. Me describió el horror de la situación y las torturas a que la había sometido Sabrín. Recordamos nuestras pasadas horas de dicha y los dos lloramos. Finalmente les puse mis proyectos. No podía quedarse en la fortaleza de Pugachov y bajo el mando de Sabrín. Tampoco se podía pensar en la ciudad de Oremburgo, que sufría todas las calamidades del asedio. No le quedaba en el mundo un solo pariente. Entonces le propuse que se fuese a mi aldea natal. Al principio dudaba, asustada al recordar la mala disposición de ánimo de mi padre, pero logré tranquilizarla, haciéndole ver que mi padre consideraría un honor y una obligación acoger a la hija de un militar muerto por la patria. «Querida María Ivanovna», exclamé por fin, «te considero mi esposa. Nos han unido para siempre unos acontecimientos extraordinarios y nada en el mundo podrá separarnos». María Ivanovna me escuchaba con naturalidad, sin fingir timidez ni falso pudor. Comprendía que su suerte estaba unida a la mía. Sin embargo, insistió en que no sería mi mujer si no contaba con el asentimiento de mis padres. No la contradije. Nos besamos ardiente y sinceramente, y de este modo todo quedó decidido entre nosotros. Una hora después vino el suboficial a traerme el salvaconducto, firmado por los garabatos de Pugachov, y a comunicarme que éste me esperaba. Lo encontré a punto de ponerse en camino. No puedo explicar lo que sentí al despedirme de aquel hombre terrible, monstruo de maldad para todo el mundo menos para mí. ¿Por qué no decir la verdad? En aquel momento me impulsaba hacia él una corriente de simpatía. Deseaba ardientemente apartarlo de aquellos malhechores a quienes capitaneaba y salvar su cabeza mientras fuese posible. Sabrín y la gente que se agolpó a nuestro alrededor me impidieron decirle lo que sentía mi corazón. Nos despedimos como amigos. Pugachov, al ver a Akulina Panfilovna entre la multitud, le amenazó con un dedo y le hizo un guiño significativo. Pero después se instaló en la kibitka, dio orden de dirigirse a Verda y, en cuanto arrancaron los caballos, volvió a sacar fuera la cabeza para gritarme: «¡Adiós, mi noble amigo! ¿Quién sabe si volveremos a vernos?». Efectivamente, volvimos a vernos, pero ¿en qué circunstancias? Pugachov se alejó. Durante largo rato permanecí mirando la blanca estepa por donde corría la kibitka, tirada por 3 caballos. La gente se dispersó. Sabrín desapareció y yo volví a casa del Pope. Todo se hallaba preparado ya para nuestra partida y no deseaba en modo alguno demorarla. Habían cargado nuestras pertenencias en el viejo carretón del comandante. En un instante el cochero enganchó los caballos. María Ivanovna fue a despedirse de las tumbas de sus padres, que estaban enterrados detrás de la iglesia. Quise acompañarla, pero me rogó que la dejase sola. Regresó minutos después, anegada en lágrimas silenciosas. La kibitka estaba lista. Salieron el padre Gerasim y su mujer a despedirnos a la puerta de la casa, y nos instalamos en ella del modo siguiente: María Ivanovna, Palaska y yo, dentro, y en el pescante, Sabelis con el cochero. «Adiós, María Ivanovna. Adiós, Palomita. Adiós, querido Piotr Andreyevich», gritó la mujer del Pope. «Feliz viaje y que Dios os conceda la felicidad». Nos pusimos en camino. Al echar a andar distinguí a Sabrín en una de las ventanas de la casa del comandante, con una cara que expresaba el más sombrío rencor. No quise humillar al enemigo derrotado y desvié la mirada. Por fin atravesamos la Poterna y nos despedimos para siempre de la fortaleza de Belogorskaya. Capítulo 13.
El arresto. No os molestéis, señor. Tengo orden de llevarle preso en este mismo instante. Está bien, estoy dispuesto, pero espero poder daros una explicación. Niax nin. Unido de forma tan inesperada a la encantadora muchacha, cuya suerte me inquietaba todavía aquella mañana, apenas podía dar crédito a lo que veía, y me figuraba que todo lo ocurrido había sido un sueño. María Ivanovna, pensativa, me miraba tan pronto a mí como al camino, y parecía como si le costase darse cuenta de las cosas y volver en sí. Callábamos. Nuestros corazones latían con fatiga. Sin advertirlo, 2 horas más tarde fuimos a dar a una fortaleza dominada también por Pugachov. Allí cambiamos los caballos. Por la rapidez con que los engancharon y por la solicitud del barbudo cosaco que Pugachov había nombrado comandante, comprendí que, gracias a la locuacidad del cochero, me habían tomado por un favorito de la corte. Proseguimos nuestro camino. Empezaba a oscurecer. Nos acercábamos a un pueblecito en donde, por lo que había dicho el cosaco barbudo, había un importante destacamento que iba a unirse al usurpador. Los centinelas nos dieron en alto, y a la pregunta «¿Quién va?», contestó el cochero con voz estentórea: «Un amigo del emperador y su esposa». Entonces nos rodeó un grupo de húsares en medio de un terrible griterío. «¡Sal de ahí, amigo del diablo!», dijo un sargento bigotudo. «Ahora os arreglaremos a ti y a tu esposa». Salí de la kibitka y exigí que me llevasen ante el jefe. Al ver a un oficial, los soldados dejaron de gritar. El sargento me condujo a casa del teniente. Sabelit no se separaba de mí e iba repitiendo para sí: «Ya ves de qué te sirve eso de ser amigo del emperador. Saltamos de la sartén para dar a las brasas. Señor misericordioso, ¿cómo va a acabar todo esto?». La kibitka seguía detrás de nosotros, al paso. 5 minutos después llegamos a una casita, muy iluminada. El sargento me dejó bajo la custodia de un centinela y entró a anunciarme. Volvió enseguida y me dijo que su excelencia no tenía tiempo de recibirme y que ahora le había ordenado llevarme al calabozo, y en cuanto a la señora, que la llevase ante su presencia. «¿Qué significa esto?», grité furioso. «¿Es que se ha vuelto loco?». «No lo sé, señor», contestó el sargento. «Lo único que sé es que su excelencia me ha ordenado que lleve a su señoría al calabozo y a la señora ante la presencia de su excelencia». Me lancé hacia la puerta. A los centinelas no se les ocurrió detenerme y entré directamente en una habitación en la que media docena de oficiales de húsares jugaban a la banca. El mayor estaba dando las cartas. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando, al verlo, reconocí a Iván Ivanovich Surin, aquel que en cierta ocasión había jugado conmigo en la hostería de Simbirsk? «¡No es posible!», exclamé. «¿Tú, Iván Ivanovich?». «Vaya, vaya, Piotr Andreyevich, ¿qué te trae por aquí? ¿De dónde sales? ¿Cómo estás? ¿No quieres apostar algo?». «No, gracias. Prefiero que ordenes que me lleven a mi alojamiento». «¿Para qué quieres alojamiento? Quédate conmigo». «No puedo. No estoy solo». «Bueno, pues que venga también tu amigo». «No es un amigo. Traigo una dama». «¿Una dama? ¿Dónde la has pescado, amigo?». Dicho esto, Surin se puso a silbar de un modo tan expresivo que todos se echaron a reír y yo me quedé completamente confundido. «Bueno», prosiguió, «como tú quieras, tendrás alojamiento. Siento que nos hubiéramos corrido una juerga como en otros tiempos. ¿No te parece, muchacho? Pero, ¿por qué no entra la querida de Pugachov? ¿O es que se resiste? Dile que no tenga miedo. El señor de la casa es buena persona y no falta nadie. Convéncela para que venga». «¿Qué insinúas?», pregunté a Surin. «¿A qué querida de Pugachov te refieres? Se trata de la hija del difunto capitán Mironov. La he libertado y ahora la llevo a mi aldea natal en donde pienso dejarla». «¿Cómo? Entonces, ¿tú eres el hombre de quien me han hablado? Haz el favor, explícate». «Lo haré enseguida, pero ahora te ruego, por el amor de Dios, que tranquilices a la pobre muchacha, a quien han asustado tus húsares». Surin dio en el acto las órdenes pertinentes y salió a la calle para excusarse personalmente ante María Ivanovna por su involuntario error. Además, ordenó al sargento que la condujese al mejor alojamiento del pueblo. Yo me quedé a dormir en su casa. Cenamos, y en cuanto nos hubimos quedado solos, le conté mis aventuras, que escuchó con gran atención. Cuando hube terminado, meneó la cabeza y dijo:
Todo eso está muy bien, mi querido amigo, pero hay una cosa que no me lo parece tanto. ¿Por qué diablos piensas en casarte? Como soy un oficial serio, no trataré de engañarte. Créeme, pues, si te digo que el matrimonio es una locura. ¿Para qué quieres cargar con una mujer e hijos? Nada, hombre, hazme caso y quítate de encima a la hija del capitán. Yo he despejado el camino de Simbis y no hay peligro. Mándala mañana sola a casa de tus padres y tú quédate conmigo. No tienes por qué volver a Orenburgo. Si caes otra vez en manos de los rebeldes, creo que no te va a ser fácil deshacerte de nuevo de ellos. De esta manera se te pasará ese capricho amoroso y asunto arreglado. Aunque no me convenció, comprendí, sin embargo, que el honor exigía mi presencia en el ejército de la emperatriz. Decidí seguir el consejo de Surin, enviar a María Ivanovna a mi aldea y quedarme en aquel destacamento. Cuando vino Sabelis para ayudarme a desnudarme, le expliqué que al día siguiente tenía que estar preparado para proseguir el viaje con María Ivanovna, y empezó a resistirse. «¿Cómo, señor? ¿Pretendes que te abandone? ¿Y quién cuidará de ti? ¿Qué dirán tus padres?» Conociendo la terquedad del viejo, me propuse convencerle con cariño y franqueza. «Querido Sabelis», le dije, «no te niegues a hacerme ese favor. No necesito que me cuide nadie. Y, en cambio, no podría estar tranquilo si María Ivanovna se pusiese en camino sin que la acompañases. Obedeciéndola me obedeces a mí, porque tengo el firme propósito de casarme con ella cuando las circunstancias lo permitan». Al oír esto, Sabelis alzó los brazos haciendo un gesto de indescriptible sorpresa. «¿Casarte?», repitió. «Esta criatura quiere casarse. ¿Qué va a decir su padre y qué va a pensar su madre?» «Consentirán. Estoy seguro de que consentirán», contesté. «Cuando conozcan a María Ivanovna. Mis padres confían en ti y tú intercederás por nosotros, ¿verdad?» El viejo estaba emocionado. «¡Ay, hijo mío, Piotr Andreyevich!», respondió. «Eres muy joven todavía para pensar en casarte, pero como María Ivanovna es una señorita tan buena, sería una lástima desperdiciar la ocasión. Haré lo que tú quieras. Acompañaré a esa pobre Ángel y les diré a tus padres que una nuera como ella no necesita dote». Di las gracias a Sabelis y me fui a acostar en la misma habitación que Surin. Enardecido y excitado, empecé a charlar por los codos. Surin conversaba de buena gana al principio, pero poco a poco sus palabras eran más raras e incoherentes, hasta que, por fin, en lugar de contestar a una pregunta mía, se puso a roncar. Callé y no tardé mucho en seguir su ejemplo. Al día siguiente por la mañana fui a ver a María Ivanovna. Les puse mis planes, que aceptó enseguida, pues le parecían razonables. Aquel mismo día tenía que salir de la ciudad el destacamento de Surin. Había, pues, que darse prisa. Me despedí en el acto de María Ivanovna, dejándola bajo el cuidado de Sabelis, y le entregué una carta para mis padres. María Ivanovna se echó a llorar. «Adiós, Piotr Andreyevich», me dijo con voz apagada. «No sé si volveremos a vernos o no. Únicamente Dios lo sabe, pero nunca le olvidaré. Hasta la tumba de llevarle en mi corazón». No pude contestarle nada, porque estábamos rodeados de gente y no quería abandonarme en su presencia a los sentimientos que me dominaban. Al fin se fue y yo me volví a la casa de Surin, triste y silencioso. Este quiso animarme y, como yo también quería distraerme, pasamos el día con gran ruido y algazara, y por la tarde nos pusimos en marcha. Esto ocurría a finales de febrero. El invierno, que había dificultado las operaciones militares, tocaba a su fin, y los generales se preparaban para una acción conjunta. Pugachov seguía cerca de Orenburgo, y a su alrededor iban convergiendo nuestros destacamentos, que se aproximaban más y más desde diversos puntos a la guarida de los forajidos. Los pueblos sublevados, al ver nuestras fuerzas, rendíanse en el acto. Las bandas de malhechores huían en todas direcciones y todo prometía un pronto y feliz desenlace. No tardó mucho el príncipe Golitsyn en derrotar a Pugachov junto a la fortaleza de Tatisheva, dispersando a sus huestes, y en liberar Orenburgo, con lo cual, al parecer, dio a la rebelión el último y decisivo golpe. Surin había sido destinado por aquel entonces a combatir las partidas insurrectas de basquiros, que se disolvieron antes de dar con ellas. La primavera nos había hecho detenernos en un pueblecito tártaro, porque los ríos se habían desbordado y los caminos estaban cortados. Si bien nos consolábamos de nuestra inactividad,
con la idea de que pronto iba a concluir aquella campaña fastidiosa y de poca monta contra bandidos y salvajes. Pero Pugachov no había podido ser apresado. Apareció en las factorías siberianas, en donde reclutó nuevos contingentes y reanudó sus fechorías. Volvieron a correr las noticias de sus éxitos y con ellas la destrucción de las fortalezas de aquella región. La toma de Kazán y la marcha del usurpador sobre Moscú, de la que pronto nos enteramos, alarmaron a los jefes del ejército, que se habían confiado demasiado en la falta de fuerzas del despreciado rebelde. Surin recibió la orden de atravesar el Volga y someter rápidamente a Simbirsk, en donde había prendido ya la llama de la rebelión. La posibilidad de ir a mi aldea natal y abrazar a mis padres y ver a María Ivanovna me llenó de alegría. Saltando como un niño y abrazando a Surin, repetía: «¡A Simbirsk! ¡Nos vamos a Simbirsk!». Surin, dando un suspiro y encogiéndose de hombro, replicaba: «No, que vas a terminar mal. Eres capaz de casarte y entonces estás perdido». Nos aproximábamos a la orilla del Volga. Nuestro regimiento entró en un pueblecito para pasar allí la noche. A la mañana siguiente debíamos atravesar el río. El jefe me comunicó que todas las aldeas de la otra margen estaban sublevadas y que las bandas de Pugachov se encontraban por todas partes. Esta noticia me alarmó terriblemente y una desesperante impaciencia se apoderó de mí. La aldea de mis padres se encontraba a 30 verstas del río. Pregunté si había alguien que pudiese pasarme al otro lado. Todos los aldeanos eran pescadores y abundaban las embarcaciones. Me acerqué a Surin y le expliqué mis intenciones. «Ten cuidado», me dijo. «Es peligroso ir solo. Espera mañana. Atravesaremos los primeros e iremos a alojarnos en casa de tus padres, llevando por si acaso 50 húsares». Insistí, a pesar de todo. La barcaza estaba dispuesta y me embarqué con 2 remeros. Desamarraron y comenzaron a bogar. El cielo estaba bastante despejado. Había luna y la noche era tranquila. El Volga discurría lento y apacible. La lancha se deslizaba suavemente por las sombrías aguas. Pasó media hora. Me había abandonado a mis ensueños, en los que se confundían la placidez de la naturaleza, el amor y los terribles acontecimientos políticos. Habíamos alcanzado ya la mitad del río, cuando de repente los remeros se pusieron a hablar en voz baja. «¿Qué ocurre?», pregunté, volviendo a la realidad. «No sabemos, solo Dios lo sabe», respondieron los remeros mirando todos a un mismo punto. Mis ojos siguieron igual dirección y vi, medio en tinieblas, algo que venía río abajo. Aquella cosa desconocida se acercaba a nosotros. Ordené a los remeros que parasen y esperaran. Una nube ocultó la luna y la flotante visión se hizo aún más difícil de percibir. Sin embargo, cuando estuvo cerca de nosotros, tampoco logramos distinguir de qué se trataba. «¿Qué podrá ser?», se preguntaban los remeros. «Parece y no parece una arboladura o una vela». De pronto reapareció la luna y vimos un terrible espectáculo. Lo que se venía sobre nosotros era una horca instalada sobre una balsa, y de ella pendían 3 cuerpos. Se apoderó de mí la malsana curiosidad de examinar las caras de los ajusticiadores y, obedeciendo mi orden, los remeros lanzaron el bichero y nuestra embarcación atracó al patíbulo flotante, sobre el que me lancé de un salto. La luna iluminaba los desfigurados rostros de los desgraciados. Uno de ellos no era de raza eslava, el otro era un aldeano ruso, joven y vigoroso, de unos 20 años. Al mirar al tercero experimenté una honda conmoción y no pude contener un grito de lástima. Era Vanka, mi pobre Vanka, cuya estupidez le había hecho alistarse en las bandas de Pugachov. Sobre sus cabezas había una tabla negra en la que rezaba con gruesos caracteres blancos: «Por ladrones y rebeldes». Los remeros me observaban con cierta indiferencia, manteniendo atracada la balsa con el bichero. Volví a embarcar y la balsa siguió río abajo. Durante algunos momentos pudimos ver su negra silueta, pero al poco desapareció. Momentos después alcanzábamos la alta y escarpada orilla. Pagué con largueza a los remeros. Uno de ellos me guió hasta la casa del jefe de la aldea, que se encontraba en el camino, y entramos juntos en ella.
El jefe, al oír que necesitaba caballos, me recibió con bastante aspereza, si bien mi guía le dijo algunas palabras al oído y su actitud se volvió más solícita y diligente. En un instante estuvo lista una carreta con 3 caballos, en la que me instalé, dando orden de dirigirnos a mi aldea. La mayor parte del viaje la hicimos al trote. Pasamos por bastantes pueblos en donde todos dormían. Solo temía una cosa, que me detuvieran en el camino. El encuentro que había tenido en el Volga demostraba que había rebeldes, pero al mismo tiempo ponía de relieve la fuerte resistencia que oponía el gobierno. En cualquier caso, llevaba conmigo el salvaconducto que me había extendido Pugachov y una orden de Surin. No nos cruzamos con nadie. Cuando llegó la mañana vi a lo lejos el río y el bosquecillo de abetos, detrás del cual estaba nuestra aldea. El cochero fustigó a los caballos y un cuarto de hora más tarde entraba en la aldea. La casa de mis padres se hallaba en el otro extremo y cuando íbamos lanzados a todo galope, el cochero empezó de repente a frenar a los caballos en mitad de la calle. «¿Qué pasa?», pregunté impaciente. «Hay una barrera, señor», contestó, sujetando a duras penas a las bestias algo desbocadas. En efecto, había allí una empalizada y un centinela con una estaca guardándola. Un muyik, se nos acercó y, quitándose la gorra, me pidió el salvaconducto. «¿Qué significa esto?», le pregunté. «¿Por qué está empalizada? ¿A quién haces guardia?». «Nos hemos rebelado», respondió, rascándose la cabeza. «¿Y vuestros señores?», pregunté, con el corazón en un puño. «¿Que dónde están nuestros señores?», contestó el muyik. «Pues están en el granero». «¿Cómo en el granero?». «Sí, y Andriusa les ha puesto grilletes y quiere llevarlos ante el emperador». «Dios mío, abre esa barrera, animal. ¿A qué esperas?». El centinela no se daba ninguna prisa y, entonces, saltando de la carreta, le di un puñetazo en una oreja y abrí yo mismo la barrera. El muyik se quedó mirándome con cara de estúpido. Volví a subir al vehículo y ordené al cochero que corriese hacia la casa de los señores. El granero estaba en el patio y delante de la puerta había 2 muyiks con estacas. La carreta se detuvo exactamente delante de ellos. Me apeé de un brinco y les dije: «¡Abrid esa puerta!». Mi aspecto debía de ser seguramente terrible, pues salieron escapados arrojando los garrotes. Traté entonces de hacer saltar la cerradura y de romper la puerta, pero era de roble y la enorme cerradura resultaba irrompible. En esto salió de una de las viviendas un mozo que, altivo, me preguntó cómo me atrevía a armar escándalo. «¿Dónde está Andriusa?», grité. «¡Que venga aquí!». «Soy yo, y no me llamo Andriusa, sino Andrei Atanasievich», respondió. «¿Qué desea?». En vez de contestarle, le cogí del cuello de la túnica y empujándole hacia la puerta le ordené que abriese. Hizo ademán de resistirse, por lo que tuve que castigarle para que sacara la llave y abriese el granero. Me abalancé dentro, en un rincón oscuro, débilmente iluminado por la claridad que se filtraba por una rendija. Vi a mi padre y a mi madre. Estaban maniatados y en los pies llevaban grilletes. Me arrojé sobre ellos para abrazarlos y los 2 me miraron con estupor. 3 años de vida militar me habían desfigurado a tal punto que no me reconocieron. De pronto oí una voz dulce y conocida. Miré y vi en otro rincón a María Ivanovna, también maniatada. Me quedé petrificado. Mi padre me miraba en silencio sin atreverse a dar crédito a sus ojos. La alegría brillaba en su semblante. «¡Tú, Petrusa!», exclamó, estrechándome contra su corazón. «¡Gracias a Dios! ¡Te esperábamos!». Mi madre lloraba y gemía. «Mi Petrusa», decía, «es Dion quien te ha enviado. ¿Estás bien?». Me apresuré a cortar con el sable las cuerdas con que estaban atados. Al acercarnos a la puerta para salir, comprobamos que habían vuelto a cerrarla. «¡Andriusa!», grité. «¡Abre!». «No faltaba más», contestó él desde fuera. «Quédate ahí tú también. Ya te enseñaremos a armar bulla y a empujar contra la puerta a un funcionario del emperador». Me puse a examinar el granero con la esperanza de descubrir algún medio de salir, pero oí que mi padre decía: «No te molestes. No soy de los que construyen almacenes para que puedan entrar y salir con facilidad los ladrones». Mi madre, que momentos antes tanto se había alegrado con mi aparición,
empezó a desesperarse al ver que yo también iba a compartir el triste destino del resto de mi familia. Pero yo me sentía tranquilo al encontrarme con ellos y con María Ivanovna. Disponía de mi sable y de 2 pistolas y podía resistir el asedio. Además, Surin tenía que llegar hacia la tarde y nos libraría. Les informé a mis padres de todo, consiguiendo así tranquilizar a mi madre y a mi amada, quienes se alegraban muchísimo de habernos vuelto a encontrar. De este modo transcurrieron, sin darnos cuenta, algunas horas entre caricias y una interminable conversación. «Bueno, Piotr Andreyevich», dijo mi padre, «bastantes locuras has cometido ya y has conseguido enfadarme, pero este no es momento de recordar cosas pasadas. Espero que te hayas arrepentido. Sé que has servido como corresponde a un oficial valeroso, y eso te lo agradezco mucho, porque ha sido un consuelo en mi vejez. Si nos libramos de esta, la vida será para mí doblemente agradable». Con los ojos arrasados en lágrimas besé su mano y miré a María Ivanovna, a quien mi presencia tranquilizaba de tal modo que parecía hallarse completamente feliz y tranquila. Hacia el mediodía oímos gritos y una desacostumbrada algarabía. «¿Qué será eso?», preguntó mi padre. «¿Habrá conseguido llegar tal vez tu coronel?». «Imposible», respondí. «No podrá llegar antes de que anochezca». El ruido aumentaba. Tocaban a rebato. Por el patio se oían gentes a caballo. En ese momento, por la estrecha hendidura practicada en la pared, asomó la cabeza canosa de Savélich, y el bueno de mi criado exclamó con voz lastimosa: «Andrei Petrovich, padrecito, Piotr Andreyevich, María Ivanovna, qué desgracia. Los rebeldes han entrado en la aldea. ¿Y sabes, Piotr Andreyevich, quién los manda? Sabrín, que el diablo se lo lleve». Al oír aquel aborrecible nombre, María Ivanovna juntó las manos y se quedó inmóvil. «Óyeme», dije a Savélich, «envía a cualquiera caballo al desembarcadero en busca del regimiento de húsares para que informe al coronel del peligro en que nos encontramos». «¿Pero a quién voy a enviar, señor? Todos los jóvenes se han pasado a los rebeldes y se han llevado los caballos. Dios mío, ya están en el patio y vienen hacia el granero». En ese instante se oyeron voces detrás de la puerta, y entonces hice una señal a mi madre y a María Ivanovna para que se fuesen a un rincón, y desenvainando el sable me apoyé en la pared, junto a la puerta misma. Mi padre cogió las pistolas, las amartilló y se colocó a mi lado. Rechinó la cerradura. Se abrió la puerta y asomó la cabeza del representante del Zemstvo. Dejé caer sobre ella el sable y el individuo se abatió sobre tierra lanzando un gemido. Al propio tiempo, mi padre disparó un tiro por la abertura. La multitud que nos rodeaba se dispersó entre maldiciones. Empujé al herido, que estaba atravesado en el umbral, y cerré la puerta. El patio estaba lleno de gente armada, entre las que reconocí a Sabrín. «No temáis», dije a las mujeres. «Tened confianza. Usted, padre, no dispare más. Guardemos este último tiro». Mi madre oraba en silencio. Junto a ella estaba María Ivanovna, aguardando con tranquilidad angelical a que se decidiese su suerte. Fuera se oían amenazas, insultos y maldiciones. Yo permanecía en mi puesto preparado para despedazar al primero que se atreviese a aparecer. De pronto, los revoltosos se quedaron en silencio, y entonces oí la voz de Sabrín, que me llamaba por mi nombre. «Aquí estoy. ¿Qué quieres?» «Entrégate, Griñov. No puedes defenderte. Compadécete de los tuyos, a quienes no podrás salvar si te resistes. Es contigo con quien quiero vérmelas». «Inténtalo, pues, traidor». «No voy a perder el tiempo en insultos, ni quiero exponer a mi gente. Mandaré que le peguen fuego al granero y entonces veremos qué es lo que hace el Don Quijote de Beglogorskaya. Piénsalo, ya que no tienes otra cosa que hacer. Hasta la vista. Con usted no pienso disculparme, María Ivanovna. Me figuro que no se aburrirá en la oscuridad con su caballero». Sabrín se alejó y dejó centinelas delante del granero. Nos quedamos callados y pensativos, sin atrevernos a hablar entre nosotros. Me imaginaba de qué sería capaz el malvado de Sabrín. De mí, sin embargo, no me preocupaba. ¿Es necesario decir que no me preocupaba tanto la suerte de mis padres como la de María Ivanovna? Sabía que a mi madre la adoraban los aldeanos y la gente de la casa. A mi padre, pese a su severidad, también lo querían, porque era justo
y se hacía cargo de las verdaderas necesidades de sus siervos, cuya rebeldía se debía más a una momentánea obcecación o a la embriaguez que al odio. Por consiguiente, podíamos esperar su ayuda, pero ¿y María Ivanovna? ¿Qué podía esperar de aquel hombre corrompido y malvado? No podía seguir con aquella terrible idea y me dispuse, Dios me lo perdone, a dar muerte a mi adorada, antes de verla de nuevo en poder de su implacable enemigo. Transcurrieron todavía cerca de 2 horas. En la aldea se oía cantar a los borrachos. Nuestros centinelas, envidiosos de la jarana de sus camaradas, nos maldecían. Empezaron a increparnos y a aterrarnos, amenazándonos con la tortura y la muerte. Esperando las consecuencias de la amenaza de Sabrín, oímos por fin gran movimiento en el patio y la voz de mi rival, que decía: «¿Qué han decidido? ¿Se entregan o no?» Nadie contestó. Tras aguardar un momento, ordenó que trajesen paja, y pocos instantes más tarde estalló el incendio que iluminó el oscuro granero, por debajo de cuya puerta empezó a entrar el humo. Entonces se me acercó María Ivanovna y, cogiéndome una mano, me dijo: «Basta, Piotr Andreyevich, no os perdáis tú y tus padres por causa mía. Sabrín me escuchará. Déjame salir». «De ningún modo», exclamé irritado. «¿Sabes qué te espera?» «No sobreviviría a mi deshonra», contestó con serenidad. «Pero quizás pueda salvar a mi libertador y a la familia que con tan noble generosidad se hizo cargo de una pobre huérfana como yo. Adiós, Piotr Andreyevich. Adiós, Avdotia Vasilievna. Han sido para mí más que bienhechores. Tenme su bendición. Perdóname tú también, Piotr Andreyevich, y ten la seguridad de que... En esto prorrumpió en sollozos y se cubrió el rostro con las manos. Yo estaba enloquecido. Mi madre lloraba. «Basta de tonterías, María Ivanovna», intervino mi padre. «¿Quién podría entregarte a los bandidos? Permanece aquí y calla. Si hemos de morir, moriremos juntos. Escuchad, ¿qué es lo que están diciendo ahora?» «¿Van a entregarse?», gritó Sabrín. «Dentro de 5 minutos van a morir abrasados». «No nos rendimos, canalla», exclamó mi padre con recia voz. Su rostro enérgico, surcado de arrugas, tenía una expresión de grandeza admirable. Bajo las cejas grises fulguraban sus ojos. Volviéndose hacia mí, dijo: «Ha llegado el momento». Abrió la puerta y las llamas se elevaron hasta las vigas cubiertas de musgo seco. Disparó su pistola y traspuso el umbral al grito de «Seguidme». Cogí de la mano a mi madre y a María Ivanovna y las arrastré afuera. Delante de la puerta estaba tendido Sabrín, herido por el tiro que la mano decrépita de mi padre le había disparado. La turba de bandidos, ahuyentada en el primer momento de nuestra inesperada salida, se rehizo en el acto y comenzó a rodearnos. Conseguí todavía asestar algunos golpes, pero un ladrillo que algunos de ellos había arrojado me alcanzó y caí sin sentido. Al recobrarme, me encontré rodeado y desarmado. Sabrín estaba sentado sobre la hierba ensangrentada y delante de nosotros se encontraba mi familia. Sentí que me levantaban por debajo de los brazos. A nuestro alrededor se agolpaba una chusma de aldeanos, cosacos y basquiros. Sabrín estaba espantosamente pálido. Con una mano se apretaba el costado herido y su rostro expresaba dolor y maldad. Levantó lentamente la cabeza, me miró y exclamó con voz débil y entrecortada: «¡Colgadlo! Y a los demás también, excepto a ella». La turba se apoderó de nosotros y nos arrastró hacia la puerta del patio. Pero de repente nos dejaron y echaron a correr. En la puerta había aparecido Surin y tras él todo el escuadrón, sable en mano. Los rebeldes huían en todas direcciones, perseguidos por los húsares que los acuchillaban y apresaban. Surin se apeó del caballo, hizo una reverencia a mis padres y me estrechó con fuerza la mano. «Por lo visto he llegado a tiempo», nos dijo. «Vaya, también está aquí tu novia». María Ivanovna se puso roja como una cereza. Mi padre se acercó a Surin y le dio las gracias con voz serena y emocionada. Mi madre le abrazó y le llamó nuestro ángel salvador. «Dígnese entrar en nuestra casa», le propuso mi padre, llevándole consigo.
Al pasar por delante de Sabrín, Surin se detuvo. «¿Quién es este?», preguntó, mirando al herido. «Este es el jefe de la banda», respondió mi padre con cierto orgullo del viejo militar. «Dios ha dado fuerza a mi débil brazo para castigar a este bandido y vengar así la sangre de mi hijo». «Es Sabrín», dije yo a Surin. «¿Sabrín? ¡Cuánto me alegro! A ver, muchacho, lleváoslo y decidle al médico que le cure la herida y que lo cuide como a la niña de sus ojos. Es absolutamente preciso que Sabrín comparezca ante el Consejo de Guerra de Kazán. Es uno de los cabecillas de los malhechores y sus declaraciones han de ser de importancia». Sabrín nos miró vagamente. En su rostro tan solo se reflejaba el dolor físico. Los húsares se lo llevaron sobre un capote. Entramos en casa y, emocionado, miré en torno mío, recordando mis años infantiles. Nada había cambiado. Todo estaba en su sitio. Sabrín no había consentido el saqueo, creyendo deshonrosa, a pesar de su vileza, esa manera de proceder. Aparecieron los criados. No habían participado en la revuelta y de todo corazón se sumaron a la alegría de nuestra liberación. Sabeli se sentía triunfador. Conviene saber que, durante la confusión producida por el ataque de los bandidos, había corrido a la cuadra, en donde estaba el caballo de Sabrín, del que se había apoderado y, saliendo calladito y sin que nadie le viese, amparado por la excitación general, había corrido hacia el embarcadero, encontrando a todo el regimiento a este lado del río. Al enterarse Surin del peligro en que nos hallábamos, había hecho montar al escuadrón, y a todo galope lograron llegar oportunamente. Surin quiso que la cabeza del representante del Semstvo colgase de un garfio en la taberna durante unas cuantas horas. Los húsares regresaron de su persecución, trayendo prisioneros a algunos rebeldes, a quienes se encerró en el mismo granero en donde habíamos sufrido el memorable asedio. Nosotros nos fuimos a nuestras habitaciones. Los viejos estaban muy cansados. Yo, que no había dormido en toda la noche, me eché en la cama y me quedé dormido como un tronco. Surin salió a dar órdenes. Por la noche volvimos a reunirnos en el salón, en torno al samovar, y charlamos alegremente sobre los peligros que habíamos pasado. María Ivanovna nos servía el té. Yo, sentado a su lado, me ocupaba exclusivamente de ella. Mis padres parecían mirar con ternura y simpatía nuestras relaciones. Guardo un recuerdo todavía muy vívido de aquella noche. Era feliz, completamente feliz. ¿Acaso hay en la mísera vida de los hombres muchos instantes como aquellos? Al día siguiente anunciaron a mi padre que los aldeanos se habían presentado en el patio para pedirle perdón. Salió al pórtico y, al aparecer, todos cayeron de rodillas. «¿Qué os pasa, estúpidos?», les dijo. «¿Por qué os habéis rebelado?». «Perdón, señor», exclamaron a una. «¿Con qué perdón, eh? ¿Os habéis cansado ya de tantas locuras? Os perdono porque Dios me ha dado la alegría de volver a ver a mi hijo, Piotr Andreyevich. Bueno, ya que os arrepentís...» «Sí, perdón. Ha querido Dios que tengamos buen tiempo. Era el momento de recoger el heno, y vosotros, estúpidos, ¿qué habéis estado haciendo durante estos 3 días? Capataz, a ver cómo organizas la siega del heno. Cuida además, cabeza dura, de que para el día de San Juan esté todo ya en los almiares. Manos a la obra». Los mullis se inclinaron y reanudaron sus tareas como si nada hubiese ocurrido. Como la herida de Sabrín no parecía ser mortal, se lo llevaron a un convoy a Kazán. Desde mi ventana vi cómo lo colocaban en la carreta. Nuestras miradas se tropezaron y bajó la cabeza. Yo me aparté de los cristales apresuradamente para que no se creyera que me regocijaba de la caída en desgracia de un enemigo. Surin tenía que continuar su marcha y decidí seguirle, a pesar de mi deseo de pasar todavía algunos días con mi familia. La víspera de la partida fui a ver a mis padres y, siguiendo la costumbre de aquel tiempo, me arrodillé delante de ellos y les pedí su bendición y consentimiento para casarme con María Ivanovna. Me pidieron que me levantara y, con los ojos bañados en lágrimas, me dieron su conformidad. Traje entonces ante su presencia a María Ivanovna, que estaba pálida y temblorosa, y recibimos la bendición. Imposible describir la emoción que me embargó en aquel momento. Quien se haya encontrado en mi situación lo comprenderá sin mi ayuda. El que no haya pasado por ella, no puedo sino compadecerle y recomendarle que, si todavía está a tiempo, se enamore y reciba la bendición de sus padres. Al día siguiente reunió al regimiento. Surin se despidió de mi familia.
Todos estábamos convencidos de que las operaciones militares iban a concluir enseguida. Yo pensaba casarme antes de un mes. Al despedirme de mí, María Ivanovna me besó en presencia de todos. Subí a mi kibitka. Sabelis iba otra vez conmigo. Durante largo rato contemplé desde lejos mi casa solariega que volvía a abandonar. Un presentimiento sombrío me inquietaba. Algo me decía que no habían terminado aún mis desventuras. Mi corazón barruntaba una nueva tempestad. No relataré los incidentes de nuestra campaña ni al final de la guerra. Diré solamente que las calamidades eran espantosas. Atravesamos poblaciones devastadas por las hordas rebeldes y, contra nuestro deseo, nos vimos obligados a incautar a sus habitantes lo poco que habían logrado a salvar. No sabían a quién obedecer. Las autoridades habían cesado en sus funciones. Los terratenientes habían huido a los bosques. Las partidas de salteadores llevaban la desolación por doquier. Los jefes de algunos destacamentos aislados, enviados en persecución de Pugachov, que por entonces había escapado hacia Astrakán, castigaban despóticamente lo mismo a los culpables que a los inocentes. El estado de aquella enorme región del país, arrasada por los incendios, era espantoso. Dios nos libre de una insurrección rusa, insensata y despiadada. Aquellos que de entre nosotros la consideren imposible, o son muy jóvenes, o no conocen a nuestro pueblo, o bien son gentes egoístas a quienes no importan las cosas que no les afectan directamente. Pugachov huyó perseguido por Iván Ivanovich Michelson. Pronto nos llegó la noticia de su completa derrota. Surin recibió al fin la noticia de la captura del usurpador y, al mismo tiempo, la orden de detenerse. La guerra había terminado. Al fin iba a poder regresar a casa de mis padres. La idea de abrazarlos y de ver a María Ivanovna, de la que no tenía noticias, me llenaba de alegría. Daba brincos como un niño. Surin se reía y me repetía, encogiéndose de hombros: «No, vas a acabar mal. Eres capaz de casarte y ya no habrá nada que hacer». Sin embargo, un extraño sentimiento empañaba mi alegría. El recuerdo del malhechor, manchado con la sangre de tantas víctimas inocentes, y el del castigo que le esperaba, me inquietaba a pesar de todo. «Yemelia, Yemelia», decía para mí con pena, «¿por qué no te habrá atravesado una bayoneta o barrido la metralla? ¿No hubiese sido eso lo mejor que habría podido ocurrirte?» Pero, ¿qué podía hacer yo? El recuerdo de aquel hombre estaba inseparablemente unido al de la clemencia con que me había tratado en uno de los momentos más terribles de su vida, y al de la liberación de mi amada de las garras del miserable Sabrín. Surin me concedió el permiso. Pronto me encontraría de nuevo con María Ivanovna. Pero, inesperadamente, me sobrevino un nuevo infortunio. El día señalado para mi partida, en el preciso instante en que me disponía a emprender el viaje, llegó Surin a mi casa con un papel en la mano y con aire de gran preocupación. Me dio un vuelco el corazón, sin saber por qué. Después de hacer salir a mi ayudante, me dijo que tenía que hablar conmigo. «¿Qué pasa?», pregunté alarmado. «Un pequeño contratiempo», contestó entregándome el papel. «Lee esto que acabo de recibir». Me puse a leer. Era una orden secreta dirigida a todos los jefes de destacamento para arrestarme en donde quiera que me encontrasen y enviarme custodiado a Kazán para que compareciera ante la comisión investigadora del caso Pugachov. Poco faltó para que se me cayese de las manos el papel. «No hay nada que hacer», dijo Surin. «Mi deber me obliga a cumplir la orden. Probablemente habrá llegado de alguna manera a oídos del gobierno la noticia de tus viajes amistosos con Pugachov. Esperemos que el asunto no tenga ninguna consecuencia y que puedas justificarte ante la comisión. No te desalientes y ponte en camino». Mi conciencia estaba tranquila. No temía a los jueces, pero pensar que debía aplazar, tal vez por unos cuantos meses más, mi dulce encuentro me afligía. La carreta estaba preparada. Surin se despidió de mí con grandes muestras de afecto. Subí al fin al vehículo y, escoltado por 2 húsares con el sable desenvainado, nos pusimos en camino. Capítulo 14. El juicio. El decir de la gente es como las olas del mar. Refrán. Estaba convencido de que la culpa de todo se debía
a mi salida de Orenburgo sin permiso, pero fácilmente podría justificarme. Las incursiones no solo no habían estado prohibidas nunca, sino que se fomentaban por todos los medios. Podría acusárseme de excesiva fogosidad, pero nunca de desobediencia. Sin embargo, mis cordiales relaciones con Pugachov, que muchos podrían atestiguar, tenían que parecer, por lo menos, sospechosas. Durante todo el camino fui pensando en las preguntas que podrían hacerme, imaginando las respuestas, y decidí, al fin, declarar ante el tribunal toda la verdad, suponiendo que este procedimiento de defensa sería el más sencillo y, también, el más seguro. Llegué a Kazán, que estaba asolada e incendiada. En las calles, en lugar de casas, había montones de escombros y se alzaban muros sin techos y sin ventanas. Por allí había pasado Pugachov. Me llevaron a la fortaleza, que había quedado intacta durante el incendio de la ciudad. Los húsares me entregaron al oficial de guardia. Este mandó llamar al herrero para que me pusiera grilletes en los pies, que luego remachó. Después pasé a un calabozo oscuro y estrecho, de paredes desnudas y con una ventanita reforzada con reja de hierro. Este comienzo no me auguraba nada bueno, pero sin embargo no perdí el ánimo ni la esperanza. Recurrí al consuelo de todos los afligidos y tras saborear por primera vez la dulzura de una oración que brotaba de un corazón puro aunque desgarrado, me quedé dormido tranquilamente, sin preocuparme de lo que podría ocurrirme. Al día siguiente, la guardia de la fortaleza vino a despertarme con la noticia de que la comisión me ordenaba comparecer. 2 soldados me condujeron, atravesando el patio, a la casa del comandante. Se detuvieron en el vestíbulo y me dejaron entrar solo. Entré en una sala bastante amplia, en la que había sentadas ante una mesa cubierta de papeles 2 personas, un general corpulento, de aspecto severo y frío, y un capitán de la guardia, de unos 28 años, de agradable aspecto y ademanes elegantes y desenvueltos. Junto a una ventana, ante una mesa, se sentaba el secretario, inclinado sobre una hoja de papel, con la pluma tras la oreja, dispuesto a copiar mis declaraciones. Comenzó el interrogatorio. Me preguntaron mi nombre y mi condición, y el general quiso saber si era hijo de Andrei Petrovich Griniov. Al contestarle afirmativamente, exclamó con severidad: «Lástima que un hombre tan honorable tenga un hijo tan indigno». Repliqué tranquilamente que cualesquiera que fuesen las acusaciones que se me imputasen, esperaba rebatirlas, diciendo sinceramente la verdad. Mi aplomo no le gustó. «Vaya, te las das de vivo, ¿eh? ¿Crees que no nos las hemos visto con otros peores?», me dijo, frunciendo el ceño. Entonces el capitán me preguntó en qué circunstancias y en qué momento me había puesto al servicio de Pugachov y qué empresas me había encomendado. Enojado, contesté que, como oficial y como noble, no podía haberme puesto a las órdenes de Pugachov ni aceptar de él ninguna misión. «¿Cómo ha podido?», replicó el que me tomaba declaración, «este oficial y noble ser el único a quien ha perdonado el usurpador cuando todos sus camaradas han sido cruelmente ejecutados? ¿Cómo ese mismo oficial y noble ha podido confraternizar en banquetes con los rebeldes y hasta recibir del principal cabecilla regalos como un abrigo de pieles, un caballo y dinero? ¿Cómo nació tan extraña amistad y en qué podía basarse sino en la traición o, en todo caso, en una despreciable y criminal cobardía?» Las palabras del oficial de la guardia me hirieron en lo más hondo y empecé a defenderme ardorosamente. Conté cómo había conocido a Pugachov en medio de la estepa durante una tempestad de nieve y cómo, al ser asaltada Belogorskaya, me reconoció y perdonó. Confesé que no me remordía la conciencia por lo del abrigo de pieles y el caballo, pero que había defendido la fortaleza de Belogorskaya contra los bandidos hasta el último momento. Finalmente me referí a mi general que podía atestiguar mi ardor durante el desastroso asedio a Orenburgo. El severo anciano cogió de la mesa un escrito y se puso a leerlo en voz alta. «A la pregunta de su excelencia relativa al teniente Griniov,
acusado de haber tomado parte en la actual rebelión y de haber tenido contactos con los sublevados y haberles prestado servicios contrarios al juramento prestado, tengo el honor de contestar que el teniente Griñov estuvo en Oremburgo desde comienzos de octubre de 1773 hasta el 24 de febrero del actual, fecha en que se ausentó de la ciudad y desde la que no ha vuelto a comparecer ante mí. Pero según han declarado algunos fugitivos apresados, estuvo en el poblado con Pugachov y juntos fueron a la fortaleza de Berlogoskaya, en donde anteriormente habían estado prestando servicios. En cuanto a su comportamiento, puedo manifestar... Aquí interrumpió la lectura y añadió: y respecto a esto, ¿qué puede decir en su defensa? Iba a seguir explicando las cosas como al principio y a referir mis relaciones con María Ivanovna con igual sinceridad que todo lo demás, cuando de repente sentí una invencible repugnancia a hacerlo. Pensé que, si la nombraba, los instructores exigirían que compareciera, y la idea de mezclar su nombre en aquellas repulsivas declaraciones de bandidos y de que la obligaran a un careo con ellos me pareció tan espantosa que quedé aturdido y desconcertado. Los jueces, que al principio parecían haber escuchado con cierta benevolencia mis explicaciones, se mostraron nuevamente predispuestos contra mí al ver mi turbación. El oficial de la guardia me pidió que me careasen con el principal acusador. El general ordenó que trajesen al bandido de la víspera. Me volví rápidamente hacia la puerta esperando que apareciese mi acusador. Transcurrieron algunos instantes. Se oyó un ruido de cadenas. Se abrió la puerta y entró Sabrin. Me sorprendió ver cuán cambiado estaba. Terriblemente pálido y flaco. Sus cabellos, poco antes negros como el ébano, habían encanecido por completo, y la barba le crecía hecha una maraña. Repitió la acusación con su voz débil, pero con gran decisión. Explicó que Pugachov me había mandado como espía a Oremburgo, que salía todos los días haciendo incursiones en terreno enemigo con el único objeto de entregar información escrita de todo cuanto ocurría en la ciudad, que después me había pasado abiertamente al enemigo y que con él había andado de fortaleza en fortaleza tratando por todos los medios de anular a mis compañeros de traición para ocupar su puesto y recibir las recompensas que otorgaba el usurpador. Yo le escuchaba en silencio. Había una cosa que me satisfacía. Aquel despreciable canalla no había pronunciado el nombre de mi amada, quizás porque su amor propio se resentía al pensar en la que lo había despreciado, o tal vez porque en su corazón aún no se había apagado del todo la llama de aquel sentimiento que también a mí me obligaba a callar. Sea por lo que fuere, el nombre de la hija del comandante de Berlogoskaya no fue pronunciado ante los jueces. Aferrado todavía más a mi propósito, cuando éstos me preguntaron que cómo podía yo refutar las acusaciones de Sabrin, contesté que sostenía lo que había dicho y que no podía añadir nada más en mi defensa. El general ordenó que se nos llevasen de allí y salimos juntos. Yo miré serenamente a Sabrin, pero sin decirle ni una palabra. Él se sonrió con aquella sonrisa suya tan vengativa y, levantando las cadenas, se me adelantó y apresuró el paso. Volvieron a conducirme al calabozo y ya no fui llamado más a declarar. No he sido testigo de todo cuanto me queda por relatar al lector, pero lo he oído contar tantas veces que hasta los más insignificantes detalles han quedado tan grabados en mi memoria como si los hubiese presenciado. Mis padres acogieron a María Ivanovna con esa sincera y cordial hospitalidad que distinguía a las gentes del siglo pasado. Consideraron una bendición de Dios poder amparar y colmar de cariño a una pobre huérfana. Pronto sintieron por ella verdadero afecto, pues quien la conocía no podía dejar de quererla. Mi padre ya no consideraba mi amor una locura, y mi madre no ansiaba otra cosa más que su Petrusa se casara con la linda hija del capitán. La noticia de mi arresto sorprendió a mi familia. María Ivanovna había contado a mis padres con tanta sencillez mi extraña amistad con Pugachov que no les inquietó lo más mínimo, sino que hasta rieron de buena gana.
Mi padre no quería creer que yo pudiese estar implicado en una aborrecible rebelión cuya finalidad era derrocar el trono y exterminar a la nobleza. Preguntó a Sabelis. Este no ocultó que su señor había sido huésped de Pugachov y que el bandido me había ofrecido su protección, pero juró y perjuró que no había habido la menor traición. Mis pobres padres se pusieron a esperar con impaciencia la llegada de mejores noticias. La inquietud de María Ivanovna era tremenda, aunque no decía nada a nadie, pues poseía en el más alto grado el sentido de la discreción y de la prudencia. Pasaron algunas semanas, hasta que un buen día mi padre recibió de San Petersburgo una carta de nuestro pariente el príncipe B, en la que le hablaba de mí. Después de las consabidas fórmulas, le decía que las sospechas de connivencia con los rebeldes que recaían sobre mí se habían confirmado desgraciadamente, que la pena que me correspondía era la capital, pero que la emperatriz, en consideración a los servicios y a la avanzada edad del padre, había decidido indultar al hijo criminal y, librándolo de sufrir muerte infamante, lo desterraba para el resto de su vida al más remoto lugar de Siberia. Este golpe inesperado estuvo a punto de costar la vida a mi padre, que perdió su habitual firmeza y dio rienda suelta a su dolor, que de ordinario soportaba en silencio, prorrumpiendo en amargos lamentos. «¿Cómo?», repetía fuera de sí. «Mi hijo ha conspirado con Pugachov. Dios poderoso, lo que he llegado a ver. La emperatriz le perdona la vida. ¿Acaso supone esto un alivio para mí? No, la ejecución no es lo terrible. Un abuelo mío murió en el cadalso defendiendo con tesón lo que su conciencia consideraba sagrado. Mi padre sufrió persecuciones junto con Volinsky y Khrushchev. Pero que un noble falte a su juramento y se junte con bandidos, con criminales, con evadidos del presidio. ¡Oh, qué vergüenza para nuestra raza!». Asustada por tanta desesperación, mi madre no se atrevía a llorar delante de él y trataba de animarle hablándole de la falsedad del rumor y de lo inconstante que era la opinión de la gente. Mi padre no se consolaba con nada. María Ivanovna era la que más sufría de todos. Convencida de que yo habría podido justificarme en cuanto hubiese querido, adivinaba la verdad y se consideraba la culpable de mi desgracia. A todos ocultaba sus lágrimas y su dolor, y mientras tanto pensaba constantemente en los medios que podía emplear para salvarme. Una noche mi padre se encontraba sentado en el diván, hojeando el almanaque de la corte. Su pensamiento, sin embargo, estaba en otra parte, y la lectura no producía en él aquel efecto acostumbrado. Empezó a silbar una antigua marcha. Mi madre tejía, en silencio, una bufanda de lana, dejando caer de cuando en cuando las lágrimas sobre la labor. De pronto, María Ivanovna, que también estaba trabajando, dijo que tenía que ir urgentemente a San Petersburgo y rogaba que le proporcionasen los medios de hacerlo. Mi madre se afligió mucho. «¿Qué tienes tú que hacer en San Petersburgo?», preguntó. «¿Es que quieres abandonarnos?». María Ivanovna contestó que todo su porvenir dependía de aquel viaje y que iba a buscar la protección y la ayuda de los poderosos, como hija de un hombre que había pagado con la vida su lealtad. Mi padre agachó la cabeza. Cada una de aquellas palabras, al recordarle el crimen que le imputaban a su hijo, le abrumaba y le parecía un mortificante reproche. «Ve, hija mía», le dijo dando un suspiro, «no queremos ser un obstáculo para tu felicidad. Que Dios te conceda por marido un hombre honrado y no un traidor». Se levantó y salió de su habitación. Al quedarse sola María Ivanovna con mi madre, le explicó en parte lo que se proponía. Mi madre la abrazó y rogó a Dios por el buen resultado de la empresa. Le proporcionaron las cosas necesarias y algunos días más tarde mi amada se ponía en camino, acompañada de la fiel Palaska y del leal Sabelich, quien, separado de mí a la fuerza, se consolaba con la idea de que, por lo menos, servía a mi prometida. María Ivanovna llegó a la capital sin ningún contratiempo, y habiéndose enterado de que la corte se encontraba en Trasskoye Seló, decidió permanecer allí, alojándose en un cuartito modestísimo. La mujer de un inspector, con quien enseguida entabló conversación, le informó, por ser sobrina de un empleado que trabajaba de fogonero en la corte, de todos los secretos de la vida palatina,
a qué hora se despertaba, tomaba su café y salía de paseo la emperatriz, qué altos dignatarios la acompañaban, de qué hablaba durante la comida, a quién recibía por las tardes, etc. En una palabra, la conversación de Anna Blasievna, que así se llamaba, constituía una serie de páginas históricas que, andando el tiempo, podrían llegar a ser de inestimable valor. María Ivanovna la escuchaba con atención. Fueron juntas a pasear por los jardines. Anna Blasievna conocía la historia de cada alameda y de cada puentecillo, y al regresar a casa se mostraron muy satisfechas la una de la otra. Al día siguiente, María Ivanovna se despertó muy temprano, se vistió y secretamente se fue a los jardines. La mañana era espléndida. El sol doraba las copas de los tilos, que empezaban ya a amarillear al soplo fresco del otoño. La brillante superficie del lago estaba quieta. Los cisnes, recién salidos de su sueño, nadaban majestuosos junto a los arbustos que sombreaban la orilla. María Ivanovna dio la vuelta al prado en donde acababan de erigir un monumento en honor a la victoria obtenida hacía poco tiempo por el conde Piotr Alexandrovich Rumiantsev. De repente, un perrillo blanco de raza inglesa comenzó a ladrar y fue corriendo a su encuentro. María Ivanovna se detuvo asustada. En ese instante, una agradable voz femenina gritó: «No tema usted, que no muerde». María Ivanovna vio sentada en un banco frente al monumento a una señora y fue a sentarse en el otro extremo. La señora la observaba con atención y María Ivanovna, por su parte, consiguió, después de algunas miradas con el rabillo del ojo, enterarse de cómo era la dama de pies a cabeza. Vestía un traje blanco de mañana y una cofia y se abrigaba con un chal. Parecía tener alrededor de 40 años. Su cara, llena y colorada, expresaba nobleza y dignidad, y sus ojos azules y una ligera sonrisa le daban un singular encanto. Fue ella la primera en romper el silencio. «No es usted de aquí, ¿verdad?», preguntó. «No, señora. Llegué ayer de provincias». «¿Ha venido con sus padres?». «No, señora. He venido sola». «¿Sola? Pero si es usted muy joven». «No tengo padre ni madre». «Seguramente habrá venido por algún asunto». «Sí, señora. He venido para entregar una estancia a la emperatriz». «Como es usted huérfana, probablemente vendrá a quejarse de alguna injusticia u ofensa». «No, señora. He venido a solicitar clemencia, no justicia». «Permítame que le pregunte, ¿quién es usted?». «Soy hija del capitán Mironov». «¿Del capitán Mironov? ¿El mismo que estaba de comandante en una de las fortalezas de Oremburgo?». «El mismo, señora». La dama pareció alterarse. «Dispénseme usted», le dijo con voz aún más amable, «que me meta en sus asuntos, pero frecuento a menudo la corte y quizá, si me explica de qué se trata, pueda ayudarla». María Ivanovna se puso en pie y respetuosamente le dio las gracias. Todo en aquella desconocida le atraía y le infundía confianza. Sacó del bolsillo un papel doblado y se lo entregó a su desconocida protectora, que se puso a leerlo. Al principio leía con aire atento y bien dispuesto, pero de pronto su rostro se alteró, y María Ivanovna, que seguía con los ojos todos sus movimientos, se asustó de la expresión de aquel semblante, segundos antes tan sereno y agradable. «¿Intercede usted por Grignot?», preguntó la dama con frialdad. «La emperatriz no puede perdonarle. Se pasó al bando del usurpador, no por ignorancia ni ligereza, sino como un miserable desalmado». «No, no es verdad», exclamó María Ivanovna. «¿Cómo que no es verdad?», replicó la dama, a cuyo semblante asomó la indignación. «No es cierto. Dios mío, no es cierto. Yo estoy enterada de todo y se lo voy a contar. Por mí y solo por mí se ha expuesto a lo que le ha ocurrido, y si no se ha defendido ante el tribunal ha sido, seguramente, por no mezclarme a mí en el asunto». Y le contó emocionada todo cuanto sabe ya el lector.
La dama la escuchaba atentamente. ¿En dónde se aloja usted?, le preguntó después. Y al oír que en casa de Ana Blasievna, añadió sonriendo: «Ah, ya comprendo. Bueno, adiós. No hable a nadie de nuestro encuentro. Espero que no tenga que esperar mucho tiempo la respuesta a su súplica». Tras decir estas palabras se levantó y se marchó por una alameda, mientras María Ivanovna regresaba a casa de Ana Blasievna llena de jubilosa esperanza. Su patrona la reprendió por haber salido tan temprano a exponerse al frío del otoño, tan perjudicial, según decía ella, para una muchacha joven. Luego trajo el samovar y, cuando ante una taza de té se disponía a iniciar una de sus charlas acerca de la corte, delante de la casa se detuvo un coche de palacio y entró un caballerizo a decir que la emperatriz esperaba a la señorita de Mironov. Ana Blasievna se asustó y al momento, preocupadísima, prorrumpió en una serie de exclamaciones. «¡Ay, Dios mío! La emperatriz le pide que se presente ante ella. Pero, ¿cómo habrá sabido de usted? ¿Y cómo va, hija mía, a presentarse ante ella? Me figuro que de ceremonias cortesanas no sabe mucho. ¿No sería bueno que la acompañase? Quizá pudiese ayudarla en alguna cosa. Pero, ¿cómo va usted a ir en traje de calle? ¿Quiere que mande traer de casa de mi comadrona uno que tiene de seda amarilla?» El caballerizo explicó que la emperatriz había dispuesto que María Ivanovna fuese sola y con lo que tuviese puesto. No había más que hablar. Subió al coche y se dirigió a palacio, acompañada por los consejos y bendiciones de Ana Blasievna. María Ivanovna presentía que nuestra suerte estaba echada, y tan pronto veía desfallecer su corazón como tenía que contener sus violentos latidos. Momentos después el coche se detenía ante la puerta de palacio. Subió, temblorosa, la escalinata. A su paso, las puertas se abrían de par en par. Atravesó una serie de suntuosas salas desiertas. El caballerizo iba indicándole el camino. Al fin, se pararon delante de una puerta cerrada. Y el guía le dijo que iba a anunciarla, y la dejó sola. La idea de encontrarse en presencia de la emperatriz la emocionó de tal modo que apenas podía tenerse en pie. Transcurrido un minuto, se abrió la puerta y se encontró en el gabinete de la emperatriz. Esta se hallaba sentada delante de su tocador, rodeada de algunas damas de honor que, con gran respeto, hicieron llegar hasta ella a María Ivanovna. La soberana la saludó cariñosamente, y la huérfana pudo reconocer en ella a aquella dama con quien pocos antes había conversado con tanta franqueza. La emperatriz le ordenó que se acercase y con una dulce sonrisa le dijo: «Me complace poder cumplir mi palabra y satisfacer su petición. Su caso está ya resuelto. Estoy convencida de la inocencia de su prometido. Tome usted esta carta, que quiero lleve en persona a su futuro suegro». María Ivanovna cogió con mano trémula la carta y, sollozando, cayó de rodillas a los pies de la emperatriz, que la hizo levantar y la abrazó. Luego le habló así: «Sé que no es usted rica, pero como me considero en deuda con la hija del capitán Mironov, le ruego que no se preocupe por su futuro. Yo me encargaré de los asuntos de su fortuna». Y, abrazando de nuevo a la joven, la despidió. María Ivanovna regresó en el mismo coche que la había llevado. A su llegada, Ana Blasievna, que la esperaba con gran impaciencia, la acosó a preguntas que María Ivanovna contestó de manera no tan explícita como ella hubiera deseado. A pesar del descontento que le produjo la falta de memoria de la huérfana, atribuyó la actitud a su timidez provinciana y la perdonó de todo corazón. Aquel mismo día, María Ivanovna, que no sentía la menor curiosidad de ver San Petersburgo, regresó a la aldea. Aquí se interrumpen las memorias de Piotr Andreyevich Griniov. Por la tradición familiar se sabe que fue liberado de la prisión a fines del año 1774
por orden expresa de la emperatriz, que tuvo ocasión de presenciar la ejecución de Pugachov, quien le reconoció entre la multitud y le hizo una señal de adiós con la cabeza, aquella cabeza que minutos más tarde rodaba ensangrentada y era mostrada al pueblo. No tardó Piotr Andreyevich en casarse con María Ivanovna. Su descendencia vive con prosperidad en la provincia de Simbirsk. A unas 30 verstas hay una aldea que pertenece a una decena de terratenientes. En la casa de uno de ellos siempre se enseña, en un marco de cristal, una carta autógrafa de la emperatriz Catalina II, dirigida al padre de Piotr Andreyevich, que contiene la rehabilitación de su hijo y ensalza la inteligencia y el corazón de la hija del capitán Mironov. El manuscrito de Piotr Andreyevich Griniov nos lo entregó uno de sus nietos al enterarse de que preparábamos unos trabajos sobre la época que su abuelo describe. Hemos decidido, con la autorización de los herederos, publicarlos separadamente, tratando de buscar para cada capítulo un epígrafe adecuado y permitiéndonos alterar algunos nombres propios. El editor. 19 de octubre del año 1836. La hija del capitán, de Alexander S. Pushkin.